¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar en nuestra sintonía a través de nuestra página en internet www.elciudadano.gov.es. Este es un espacio denominado Diálogo Abierto. Como usted ya conoce, aquí pretendemos abordar distintos temas, tanto de la problemática nacional como internacional. En este caso queremos dar la bienvenida y agradecer al embajador Miguel Vasco, quien tiene una amplia trayectoria diplomática, no solamente en América Latina, sino también en Europa. Entre los cargos que podemos destacar para los fines de esta entrevista, podemos decir que fue ex embajador de Ecuador ante la Organización de Estados Americanos. Muchísimas gracias por acogernos en este su hogar. Gracias a usted por su presencia y su amabilidad. Quisiéramos, embajador, comenzar hablando sobre las elecciones recientes en Estados Unidos. Obama nuevamente va a continuar a cargo de la nación norteamericana. ¿Cuáles son los retos que usted piensa tiene para los próximos 4 años? Yo primero le diría que el resultado de la elección es fruto de dos visiones confrontadas de la realidad de Estados Unidos. Me explico. La visión de Obama representa al país, a la sociedad civil actual. Es una sociedad con varias minorías, una sociedad que requiere mayor integración. ¿Minorías étnicas, raciales solamente? De diversa naturaleza, no solamente étnicas. Hay una serie de organizaciones. Es bastante compleja la estructura social en Estados Unidos, pero de todas maneras Obama representa eso. En cambio, Romney representa la visión tradicional de los Estados Unidos. Ese país que prácticamente en el momento actual ya no existe, digo, como figura real, humana, porque es la visión tradicional que se asienta sobre el poder de los blancos. Y Estados Unidos es eso y mucho más. Es un país diverso, es un país con muchas culturas. Es el típico país de la inmigración tradicional, pero con diversas formas de expresión. De manera que Obama ha sabido captar las diversas posiciones de las minorías y es lo que le ha dado la victoria. Ahora, si analizamos el discurso que Obama sostuvo en las primeras elecciones, cuando arrancó su carrera hacia la presidencia de Estados Unidos, él apostó mucho por los migrantes. ¿Cumplió con ese grupo asentado en Estados Unidos? A pesar de sus promesas, hubo cierto resentimiento, podíamos percibir entre los latinos, sobre todo radicados en Estados Unidos. Bueno, precisamente, Obama tiene una agenda muy compleja para esta nueva presidencia. Y entre los temas pendientes, uno incumplido es precisamente la ley referente a la migración. De manera que me imagino que una de sus primeras preocupaciones será el atender esta expectativa de los migrantes en Estados Unidos. Claro que tiene problemas mucho más amplios y profundos, sin dejar de serlo, el de la migración. Y yo creo que el problema fundamental para Obama en este momento es la crisis económica, que por lo demás es universal, pero la crisis de los Estados Unidos afecta en general a la sociedad internacional en su conjunto. Ahora, vemos también que desde América del Sur hubo diferentes reacciones por parte de los mandatarios de justamente Venezuela, Ecuador, por ejemplo, Argentina, quienes hicieron un llamado a Obama a mirar hacia el sur y también pensar en la población migrante, en aquellos latinos que están radicados en Estados Unidos. ¿Cuál es su lectura de ese tema? Bueno, no es un fenómeno nuevo. Pero por supuesto que los presidentes latinoamericanos que se expresaron en ese sentido tienen toda la razón. Desde hace ya mucho tiempo, los Estados Unidos no se han acercado más a Latinoamérica. Y es comprensible. Con esto no trato de justificar la posición americana, sino que para los Estados Unidos como primera potencia en el mundo, los Estados Unidos le ponen atención a las zonas en las cuales hay conflicto político. Hay conflicto geopolítico sobre todo. Por ejemplo, el Medio Oriente, el tema Israel, los países árabes, etc. No se olvide que cuando Obama asumió la primera presidencia, recibió un país con unos problemas monumentales. Uno de ellos, 2 guerras declaradas por el señor Bush. El señor Bush fue posiblemente el peor presidente en la historia de Estados Unidos, ya en la práctica.
¿no? Por los efectos negativos para Estados Unidos en su conjunto, sobre todo en materia de política exterior. De manera que eso explica en alguna medida la desatención o falta de atención suficiente de Estados Unidos hacia Latinoamérica. Por otra parte, embajador, hubo recientes declaraciones de un ex embajador británico justamente que hablaba de la Central de Inteligencia Americana con fines de desestabilización que estaría operando para que, por ejemplo, Rafael Correa no llegue al poder nuevamente en estas próximas elecciones que viviremos los ecuatorianos. También un periodista chileno hablaba de otro tipo de desestabilización, ya con el gobierno de Sebastián Piñera también participando e incluso también la DEA. ¿Usted cree que está configurado el escenario para impedir que Rafael Correa llegue nuevamente al poder? Bueno, yo creo que esas son hipótesis naturalmente inaceptables, absolutamente, porque todos los países, y en este caso el Ecuador, un país soberano, que mantiene muy buenas relaciones con Estados Unidos en un marco de mutuo respeto. De manera que desde esa perspectiva hay que entender la relación ecuatoriano-americana. No cabría pensar siquiera en esa posibilidad, pero claro, es un rumor. No se olvide que la CIA siempre ha sido objeto de mención en este tipo de problemas. Además, si es que usted quiere un ejemplo práctico, en la década de los 60, los Estados Unidos incentivaron la conformación y presencia de dictaduras militares. Eso no es ningún secreto, fue una realidad. Así como después apoyó a las democracias que surgieron después del periodo de dictaduras. Hay gente que teme que, por ejemplo, pase aquí lo mismo que pasó en Chile con Salvador Allende y posteriormente con la dictadura de Augusto Pinochet, que fue apoyada por los Estados Unidos precisamente. Bueno, yo espero que eso no se produzca. Son países, usted mencionó países que de alguna manera, no digo que estén enfrentados a Estados Unidos, eso no, pero tienen líneas políticas que son distintas. El caso de Ecuador, por ejemplo. Ecuador, Venezuela, Argentina, son países que por lo demás ya se han agrupado en torno al ALBA, que tienen una posición más bien ideológica, diferente, por supuesto, a la americana. Incluso cuestionan el imperialismo como sistema. Entonces, pero de todas maneras, volviendo a su pregunta, yo confío en que no se presente eso, sino en el campo hipotético, y aún así es inaceptable, porque pues Ecuador como país soberano tiene que ser respetado como Ecuador respeta a Estados Unidos en igualdad de condiciones, por la igualdad jurídica y soberana de los estados. Embajador, para ir al campo comercial, quisiéramos saber cuál es su visión, su análisis con respecto a la extensión de las preferencias arancelarias andinas que, como usted bien sabe, son un mecanismo de compensación por la lucha que el gobierno ecuatoriano, el Estado ecuatoriano emprenda contra las drogas, contra el narcotráfico. ¿Usted cree que van a ser renovadas? ¿El Senado sigue siendo republicano? Sí, claro. Yo creo que va a cambiar un poco la posición de Estados Unidos, sobre todo por este llamamiento que ha hecho Obama a los republicanos a unirse frente a los grandes temas de política exterior. Y desde esa perspectiva esperemos que Estados Unidos mantenga las preferencias arancelarias, porque como usted muy bien señala, no es una graciosa dación de los Estados Unidos al Ecuador y a otros países, sino que es una compensación frente a la lucha que el Ecuador ha mantenido, como otros países, respecto del narcotráfico, que es un problema muy serio este momento en el mundo, no solamente en la región. De manera que está en el interés de los propios Estados Unidos mantener este apoyo al Ecuador en su lucha contra el narcotráfico, porque son las sociedades americana, ecuatoriana y mundial afectadas por el narcotráfico. ¿Cuál es su lectura como embajador de los cables revelados por Julian Assange, de los famosos Wikileaks que de cierta forma revelaron también la forma de hacer diplomacia estadounidense, que recordemos también tensionó las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos? ¿Qué debe pasar para que no vuelvan a repetirse escenarios de tensión como los que ya vivimos, que incluso
provocaron que sea declarada persona no grata la embajadora en nuestro país estadounidense y viceversa, se retiraran las embajadas, los embajadores y luego, bueno, se restablecieron las relaciones diplomáticas. Pero ¿cómo cree usted que se debe llevar a cabo esa política exterior para que de ambos lados no haya ese tipo de tensión? Bueno, hay que partir de la consideración de qué significan los famosos Wikileaks, porque no todos los países reaccionaron del mismo modo, no todos los gobiernos. Hubo gobiernos que simplemente pusieron de lado el tema, sin dejar de desconocer que vulneró el secreto de la diplomacia americana. Desde ese punto de vista, claro que fue un impacto negativo en el mundo, la revelación de los Wikileaks. Hay varias interpretaciones. Hay quienes elogian la revelación de los Wikileaks porque los países del tercer mundo, en general los países del mundo, conocieron las interioridades de la política y de la diplomacia de Estados Unidos. Pero al mismo tiempo hay que considerar que fue una vulneración ilícita del secreto diplomático americano. ¿Cómo podría ser de la diplomacia de cualquier otro país? Pues no. ¿Usted cree que está configurado el escenario, por ejemplo, para que Gran Bretaña no entregue el salvoconducto a Julian Assange? Julian Assange pueda ser llevado a los Estados Unidos y condenado a cadena perpetua. Bueno, ese es un tema bastante complejo, pero hay que partir de una consideración. Primero, el asilo, porque estamos hablando de la institución del asilo en derecho internacional. El asilo tiene solamente valor jurídico en Latinoamérica. Tenemos 4 convenciones. No hace falta entrar en precisiones porque sería cansar a los oyentes, a los televidentes. Pero en todo caso, lo bueno es recordar que el asilo tiene valor jurídico solamente en Latinoamérica. En consecuencia, en Europa tiene valor humanitario. Y por eso es que Gran Bretaña desconoce el valor de la institución como lo considera el Ecuador. Ahora, esto de que Gran Bretaña entregue a Sánchez, estamos hablando de hipótesis, sí, no es una realidad, es un juego hipotético. Todas son especulaciones solamente. Exactamente, es un juego hipotético, en el sentido de que entregado a Sánchez por Gran Bretaña a Suecia, Suecia a su vez le entregaría a Estados Unidos, donde realmente estaría en peligro incluso de perder la vida, según los comentarios generales. Es un tema, como es hipotético, es un poco difícil pronunciarse de modo directo. Lo normal sería, desde la perspectiva nuestra, que Gran Bretaña le concediera el salvoconducto para que viniera, si quisiera, al Ecuador, porque no está obligado a venir al Ecuador. En el caso hipotético de que Gran Bretaña le conceda el salvoconducto, Assange puede ir a cualquier otro país, pero salir de la Gran Bretaña. En eso consiste el asilo. Por otra parte, la justicia sueca, Suecia es uno de los países más serios en Europa y en el mundo. De manera que, jugando con la hipótesis de que hablábamos, yo me resisto a creer de que Suecia, sabiendas de que en Estados Unidos podría ser enjuiciado e incluso condenado a muerte, atienda al pedido hipotético, porque Estados Unidos no ha pedido la extradición de Assange. Está todo en el punto hipotético de que hablábamos, de manera que no es una realidad, es un juego de suposiciones, de hipótesis, y no más. Embajador, le agradecemos muchísimo por su tiempo, por sus puntos de vista, por sus análisis. Sin lugar a dudas han contribuido para que nuestra opinión pública también se forme sus propios criterios acerca de las relaciones que ahora le toca emprender a Obama con América Latina. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a usted por su presencia. Amigos, de esta forma llegamos a la parte final. Muchísimas gracias. Recuerde que usted siempre puede estar al tanto de lo que sucede en Ecuador y el mundo a través de nuestra página en internet www.elciudadano.gov.es. Hasta la próxima.